Los científicos son expertos en el cultivo de tejidos vegetales y realizaron 3 estudios únicos en el mundo, con lo que se logró la regeneración de plantas a partir de hojas y no de semillas o tallos. La Cosmos atrosanguineus sufrió una sobreexplotación a principios del siglo XX como planta ornamental que se enviaba a Inglaterra, Alemania, Francia, entre otros países. Es una herbácea endémica de México. La última colecta en México ocurrió en el año de 1902. Cuando los científicos mexicanos comenzaron a estudiarla, esta ya no existía en los lugares donde crecía naturalmente, pues ya no era cultivada, y el aprovechamiento terminó por extinguirla finalmente. Otra planta rescatada es la Abletia urbana, una orquídea endémica del Pedregal, cuyas poblaciones son escasas ya que han sufrido un saqueo intenso. La tercera es la Mamillaria sanangelensis, una cactácea sometida a un amplio saqueo y que estaba a punto de desaparecer, al grado de que en el año 1984 se estimaba que solo existían 10 ejemplares. Continuamos. El vertiginoso siglo XX trajo al mundo de la ciencia y la tecnología un avance sin precedentes. En el campo de las ciencias biológicas, los conocimientos acumulados durante siglos permitieron a los investigadores desarrollar las técnicas de biología molecular y con ellas una infinidad de posibilidades de mejoramiento en múltiples y muy diversas áreas como la medicina, la agronomía, la zootecnia y muchas más. Vayamos ahora con el doctor Eugenio Pérez Molfe, quien nos platicará un poco acerca de cómo pudimos llegar a esta interesante área del conocimiento. Otro de los desarrollos o avances científicos que ha marcado o que marcará, porque este es mucho más reciente, es un desarrollo reciente, la vida humana en el futuro cercano, pues es el desarrollo de las técnicas de biología molecular. En realidad no es un invento concreto, sino como suele suceder en estos casos, es una serie de conocimientos que se han ido acumulando y que han permitido pues dar pasos muy importantes en este sentido. Quizá para nosotros no sea muy familiar el nombre biología molecular, no lo relacionemos directamente con algo, pero recordemos un poquito que el principio de la vida, que ahora ya conocemos que es así, es el hecho de que la información que manejamos los seres vivos se guarda en una molécula que se llama ácido desoxirribonucleico o ADN. Esa información se manifiesta luego en la construcción de otro tipo de moléculas que se llaman proteínas. Un paso intermedio en esto es la formación o la generación de una molécula que se llama ácido ribonucleico o ARN. Entonces, el flujo de la información biológica es del ADN al ARN y luego a las proteínas. ¿Y qué importancia tienen las proteínas? Bueno, las proteínas son las que llevan a cabo todas las funciones biológicas, absolutamente todas, es decir, todo lo que ocurre en un ser vivo, en una célula viva, se debe a la actividad de ciertas proteínas. Entonces, así funcionamos los seres vivos, guardamos información en forma de ADN que luego lo utilizamos para construir proteínas y esas proteínas son las que llevan a cabo todo lo que ocurre en nuestro organismo. El conocimiento de eso se le llama biología molecular. La biología molecular es la rama de esa disciplina que nos permite entender cómo es que esa información se guarda en ADN y luego pasa a una proteína. Esa es la biología molecular. La importancia de la biología molecular, aunque no se le conocía con ese nombre, de hecho ni siquiera se conocía cómo se almacenaba la información biológica, fue vislumbrada desde Darwin. Darwin fue el primer investigador que le dio importancia a entender la información biológica. De hecho, la teoría de la evolución desarrollada por Darwin no es más que una manera de explicar cómo los organismos van cambiando al ir acumulando información biológica a lo largo de periodos muy amplios de tiempo. Entonces, Darwin fue el primero que vio eso, pero realmente las técnicas modernas de biología molecular datan del año de 1953. En ese año, Watson y Crick, junto con otros colaboradores como Rosalind Franklin, etcétera, descubrieron cuál era la estructura del ADN, es decir, caracterizaron la molécula de ADN.
Quizá ese ha sido uno de los avances más grandes de la ciencia, no nada más del siglo pasado, sino en general de la ciencia, porque a partir de ese momento empezó a surgir lo que conocemos ahora como la biología molecular. ¿Y cuáles son las técnicas de biología molecular? Bueno, las técnicas de biología molecular son las que nos permiten, por ejemplo, crear organismos transgénicos, es decir, transferir información biológica de un organismo a otro para darle características superiores o deseables. Por ejemplo, poner información biológica de un humano en una bacteria para generar insulina, que obviamente esa insulina se va a utilizar luego en el tratamiento de algunos padecimientos como la diabetes, o generar plantas transgénicas que sean más resistentes o que produzcan alimentos más nutritivos. Otro gran avance de la biología molecular pues es la posibilidad que tenemos ahora de secuenciar los genomas. ¿Qué es eso? Secuenciar los genomas no es más que dilucidar la estructura micro de la molécula de ADN, es decir, descifrar la información que contiene la molécula de ADN. Cuando hablamos, por ejemplo, del genoma humano, no es más que la secuencia de nucleótidos que tiene el ADN que luego se van a ver traducidos en las proteínas. Y ahora las técnicas de biología molecular nos permiten secuenciar esos genomas, es decir, descifrar la información de los seres vivos, lo cual tiene mucha utilidad. Tiene utilidades en el campo de la medicina, en el campo de entender un poquito cómo se ha dado la evolución de los seres vivos. Hay un concepto muy interesante en biología molecular que es el concepto de pseudogen. ¿Qué es un pseudogen? Un pseudogen es un pedacito de información que quedó en nuestro genoma, en nuestro ADN, pero que es información que ya no utilizamos y que hace mucho tiempo dejamos de usarla, pero es una reminiscencia de nuestro pasado evolutivo. Por ahí en nuestro genoma, por ejemplo, andan escondidos pseudogenes, que son las secuencias que quedaron de cuando nosotros vivíamos en el agua. Nuestros antepasados muy lejanos pues vivían en el agua, necesitaban cierto tipo de procesos y por eso desarrollaron esos genes que luego en nosotros ya no los utilizamos, pero se quedan ahí guardados, como a veces guardamos por ahí algún libreta o algún cuaderno de apuntes de cuando estábamos en secundaria, en primaria, pues ya no lo utilizamos, realmente ya no nos sirve esa información, pero sí es muy interesante porque nos permite dilucidar parte de nuestra historia. Entonces la historia de los seres vivos desde el punto de vista evolutivo también se puede vislumbrar a través de las técnicas de biología molecular. También hay técnicas que nos permiten a nosotros amplificar el ADN, es decir, tomar pequeñas secuencias de ADN y a partir de él, como si fuera una copiadora, una máquina copiadora, sacar miles de millones de copias de ese ADN para poderlo estudiar mejor. También son uno de los avances importantes de la biología molecular. También nosotros, aunque no conozcamos de esta técnica, aunque no la sepamos a profundidad, seguramente hemos oído hablar de las pruebas de ADN que sirven para identificar personas, para identificar restos, para identificar parentesco entre las personas, para dilucidar quién es el padre o un pariente de alguna persona. Todas esas técnicas de ADN, de análisis de ADN, se basan también en lo que serían las técnicas de biología molecular. Todo eso se puede dilucidar gracias al desarrollo que comenzó, insisto, en 1953 con los descubrimientos de Watson y Crick. En un futuro, quizá ya no tan lejano, de hecho ya se está trabajando en eso, el conocimiento que tenemos ahora de las técnicas de biología molecular nos permitirá crear vida artificial, es decir, seres vivos completamente diseñados, por ejemplo, en una computadora y luego construidos ya con esa información. Obviamente estoy hablando de seres muy sencillos, de seres unicelulares, pero sería un gran paso también en la historia humana el hecho de poder nosotros ya generar un ser vivo. Obviamente hay cuestiones éticas, hay cuestiones de otra índole que hay que revisar, pero desde el punto de vista del avance de las técnicas de biología molecular, pues hay que considerar que esto es algo que marcará nuestro futuro muy cercano.